Bienvenidas, estamos como todos los martes en Parafarseando y les saludamos de Amaris Tamborrell. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes y Rebeca Santiago. Con este ritmo balcánico, porque estamos escuchando a Balkan Beatbox, vamos a escuchar música, pues una música que es una mezcla de toda la música balcánica, gitana, folk, reggae también, un poquito de influencia reggae, judía, yiddish, todo tiene. Todo tiene. Entonces va a estar interesante. Está sabroso el ritmo, la verdad me está gustando mucho. Sí, va a estar bien. Y tenemos invitada a Brenda Zazueta. Brenda, bienvenida al programa. No, al contrario, muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Hola Brenda, qué gusto tenerte otra vez. Porque hoy en nuestra sección de Hacedoras de Historias Locales vamos a tener invitados locales que van a leer y a platicar sobre por qué escriben cuento corto, y tenemos a Maya. Maya, ¿cuál es tu apellido? Maya Gafari. Maya Gafari, bienvenida Maya al programa. Muchas gracias. Maya, buenas tardes. El micrófono, mira, sí, directo. Eso. Súbelo si quieres. ¿Así? Ándale. Sí. Ahí estamos perfectamente bien. ¿No? Ahí está, ahora sí. Maya, ¿escribes cuento? Escribo un poco. Este cuento fue, de hecho, una tarea, un trabajo que tuve que hacer para mi maestra. Pero es un cuento histórico y trata de la matanza de Tlatelolco mediante los ojos de un niño pequeño. ¿Por qué, Brenda, por qué estos cuentos? Danos un poquito el antecedente de por qué estos chicos van a leernos estos cuentos. Bueno, empieza en una convocatoria de la Ibero. Ajá. La Ibero abre la convocatoria para preuniversitarios. Significa que es de segundo de prepa y tercero de prepa. Uh-huh. El concurso es anual y lo que hacen es un cuento corto, cuento histórico corto. Tienen, por supuesto, sus bases y sus todo lo que piden que se haga, ¿no? Que los personajes coincidan en tiempo y en espacio y tiempo. No pueden mezclar ellos personajes de la historia. No, platicábamos de que tenía una alumna, ¿no? Y que el cuento, la verdad, me encantaba cómo comenzaba, y en una cantina, más lúgubre la cantina ahí, de mala muerte, así lo describía ella, y afuera lloviendo, como que hacía una lluvia ahí monzónica afuera, ¿no? Y en la cantina estaba Victoriano Huerta y la madre Conchita disputándose el lugar de la historia para establecer quién es el más malo de la historia de México, porque yo siempre les decía, si hay malo en la historia de México es Victoriano Huerta, ¿no? No puede haber otro. Y la madre Conchita, pues yo no sé por qué se le vino a ella como otro personaje. Como personaje. Entonces ya ese cuento no pudo entrar por las mismas condiciones de la convocatoria. Y al momento de abrirlos a ellos, pues uno de mis intereses es que pues ya están a un paso de llegar a la universidad, ¿no? No, y además yo creo que es bien importante, si les gusta escribir, si están, digamos, en este giro de la escritura, que vayan entrando a concursos, ¿no? Y que vayan, ¿no crees, Maya? Que vayan empezando a conocer, y sobre todo en el rubro de la escritura, y aquel que se quiere dedicar a las letras, o no exclusivamente a las letras, pero quiera seguir escribiendo, yo creo que los concursos y ganar concursos es un currículum muy importante, ¿no? Sí, aparte el cuento lo publican. Exacto, es lo mismo tal vez como quienes hacen diseño, ¿no? Que necesitas tener tus proyectos y tienes que tener tus trabajos ya que hayan sido publicados o que hayan participado en algunos concursos, y yo creo que eso es muy importante, ¿no crees, Rebeca? Sí, y la historia de México, porque aparte tiene que ser historia de México, ¿no? Sí. ¿Te gusta la historia, Maya? Me fascina la historia. Fíjate que yo también desde que era joven era de mis materias favoritas la historia, pero tal vez en la historia de México tengamos esta característica de que siempre, pues de alguna manera hemos sido engañados, ¿no? Lo hemos platicado mucho en otros programas. Sí. Hay solamente una visión de la historia que es un poco manipulada. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a esta historia que no conocemos? Porque a lo largo de nuestra vida nos reconocemos algunos hechos históricos y de pronto nos enfrentamos a ellos de otra manera. Exacto, y lo que tiene de interesante, yo creo que la escritura de ellos como novela, como cuento,
es que, bueno, una cosa es la historiografía en que se basa en los hechos reales, totalmente reales, y la novela y el cuento tienes esa parte de ficción que puedes combinarla con la historia, ¿no? Que, como dicen por ahí, ¿no? Un cuento con que tenga un elemento real es suficiente. Una historia o un documento histórico con que tenga un solo elemento que no sea real, deja de ser bueno, ¿no? Y estaba leyendo Fernando Sabater y decía que el héroe siempre necesita o el superhéroe, ¿no? O sea, cualquiera, no un supermano, pero necesita un amigo y un archicontraenemigo. Un amigo, un héroe y un antihéroe siempre tiene que haber, ¿no? Sí, entonces lo que trato es también que ellos se abran a esta parte de la investigación. O sea, la importancia de esto radica en la investigación que ellos hacen, Claro. y plasmar la idea en un contexto de 4 o 5 hojas. O sea, que es lo difícil también, o sea, hilar las ideas y que te vayan... ¿Tenían un mínimo y un máximo de...? Son 7 hojas máximo, no pueden pasar de ahí. Ajá. Y mínimo son 3. ¿Ah? Entonces es... Aparte, cuando a ellos les dices 3 cuartillas, ¿qué? O sea, como que entre el estrés. Sí, bueno, sí, escribir 3 cuartillas no está fácil. Y al rato ya salen unos cuentos muy buenos, sí. Pues Yo la verdad estoy bien contenta con Fíjate, ellos. venimos de un evento como Letras en la Mar, con un invitado homenajeado como Fernando del Paso. Así es. ¿No? Que Brenda estuvo también aquí en la Universidad de Guadalajara con sus alumnos, que escribe una novela como Noticias del Imperio. Así es. Que nos platicó de toda la investigación que tuvo que hacer para poder escribir esta novela, que aparte es una maravilla. Es de una novela, maravilla, sí. ¿no? Todos esos monólogos que hace Carlota y todo eso es... Y el mono de Carlota, ¿no? Sí, o sea... lo que más me gusta. Sí, sí. Es genial. Tú, Maya, ¿habías escuchado hablar de Tlatelolco? Sí, la verdad lo había conocido principalmente en mi clase de Historia de México, y lo que más me gustó de esta parte de la historia es que hay muchísimas facetas, hay como muchas perspectivas diferentes, entonces cuando llegas a la investigación lo puedes ver de 1000 diferentes ángulos, y ahí es donde me entró el interés de escribir sobre ello. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención? Porque me imagino, antes de tu clase de historia, ¿habías escuchado hablar de lo que pasó en Tlatelolco? Pues sí, es que como era un evento muy importante y ocurrió durante pues, las vidas de mis papás y sus amigos, siempre había escuchado, pero la verdad es que no conocía tanto. Y no fue hasta que yo entré en el concurso y participé en la clase de Miss Brenda que pude como entender más a fondo los hechos, pues. Fíjate que qué valioso, ¿no? Qué valioso, Brenda, que los motives a escribir o a entrar a esos concursos, porque entonces son temas que ellos tienen que investigar a fondo, ¿no? No, de hecho lo hacen ellos todo. Yo ¿Sí? lo único, soy una guía. Bueno, por eso, pero los motivas a que entren al concurso, o sea, hay esa motivación que tal vez de otra manera no te hubieras metido a investigar a fondo el tema de Tlatelolco una vez que escogiste tu tema, ¿no? Sí, no, y una cosa es escribir por gusto y otra cosa es escribir en un ámbito más competitivo, porque te tienes que esforzar mucho más, porque sabes que va a ser algo que todos están poniendo su mejor trabajo y tienes que sobresalir. Entonces, pues... Exacto, bueno, y además no es lo mismo escribir ficción que escribir un Sí, cuento claro. o una historia que tiene, digamos, una base histórica, ¿no? Porque Por ahí sí supuesto. tienes que entrar a la investigación de la base histórica. Nos vamos a ir a corte y regresando Maya nos va a leer un fragmento de su cuento, que ya nos adelantó que el tema es sobre Tlatelolco, pero regresamos. Para reír. Continuamos ahora sí con Maya que nos va a leer este fragmento de tu cuento. Muchas gracias. Bueno, los ojos de Julián se llenaron de emoción. El avión era la cosa más hermosa que alguna vez había visto, y su mente ya estaba creando aventuras imaginarias que se llevarían a cabo en su nuevo vehículo. Era el regalo perfecto. Abrazó repentinamente a su hermano, agradeciéndole una y otra vez por el tesoro que le había regalado. Bueno, chamaco, dijo Federico, qué bueno que te haya gustado. Ahora vete a arreglar mientras yo voy a hablar con mamá y papá rápido, ¿va? Me despido de ti antes de irme a la uni, te lo prometo. Con su nuevo juguete en la mano, Julián salió del cuarto corriendo hasta llegar al suyo, pero de pronto las voces de su familia empezaron a inundar el cuarto.
No, Federico, ya te dijo tu mamá que no vas. Las protestas son para criminales y rebeldes y no te puedes juntar con esas personas. Tengo que ir, papá. El gobierno no nos puede seguir controlando. Además, si mi escuela ya no me puede proteger, ¿cuál es la diferencia entre ir a la plaza e ir a la universidad? No, Federico, no vas. En esta casa soportamos todas tus pláticas del gobierno progresivo y cómo el control absoluto que existe en nuestro país te complica la vida, pero estoy ya harto de que hables y hables sin saber cómo funcionan las cosas en la vida real. Te lo prohíbo, y si me entero de que asististe 5 minutos a echar berrinche con tus amigos, habrán serias consecuencias. Julián se podía imaginar la cara solemne y silenciosa de su hermano. Discusiones como estas se están volviendo más y más comunes, pero Julián nunca sabía de qué trataban. Escuchó el azotar de la puerta y concluyó que su hermano se había ido a la escuela. Un golpe de tristeza llenó su pecho al darse cuenta de que su hermano no pensó en despedirse de él en el día de su cumpleaños. Cuéntanos un poquito la historia. Pues este fragmento lo podemos ver desde el punto de vista de un niño que se llama Julián, y es el día de su cumpleaños cuando cumple 6 años. Su hermano Federico va a la universidad y pues ya es más grande, y él está en desacuerdo con el control que tiene el gobierno en las universidades y cómo está violando la autonomía. Entonces los papás de Julián están en desacuerdo con las protestas, pero Federico se quiere unir a dichas protestas y ahí comienza el conflicto. Y como Julián es pequeño, como que no lo entiende por completo. Claro. Y él se va a la marcha en Tlatelolco. Sí. A la famosa. Así termina la historia, y mientras progresa, Julián recibe una avioneta de juguete de su hermano y se imagina todas las aventuras que va a abarcar en su avioneta sin saber lo que en realidad está pasando a sus alrededores. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno, gracias. la verdad. Muy bien escrito, te felicito. Muchas gracias. Está muy bien escrito. Gracias. Felicidades. Yo voy a leer un aviso que tenemos que leer, que nos pasaron, que nos dicen que el próximo jueves 4 de mayo a las 10 de la mañana se realizará un macro simulacro en todo el estado de Jalisco. Otro más tarde a las 5 de la tarde, que tendrá como temática las acciones en caso de que se presente un sismo de alta magnitud, 7.5 grados. En el caso particular de Puerto Vallarta, costa norte, habrá alerta también de tsunami. El riesgo de un terremoto, de un tsunami, siempre está presente, por lo que es fundamental que los ciudadanos estén informados, sepan cómo actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico o tsunami, sino también con las posibles implicaciones que traería un riesgo para la población. Este ejercicio se realizará en todo el estado. En el caso de la costa sur y Puerto Vallarta, costa norte, se tendrá alerta de tsunami, mientras que en otros municipios se realizarán acciones complementarias, como evacuaciones de comunidades por diferentes riesgos, por lo que se llama a la población a participar de estas acciones que ayudarán a salvar su vida y estar preparados en caso de una contingencia de esta naturaleza. Es nada más para avisarles que va a haber un simulacro el día 4. Y hay que estar pendientes porque me dio un piquete aquí, una cosa horrible, no podía hablar. Ese es el problema de hacer radio en vivo, ¿no? Imagínate en la televisión, como te dé algo así, ¿no? Entonces, ay, no, ha de ser terrible. Pero la verdad es que no sabemos cómo actuar en una contingencia así. Dicen tsunami, dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Estaba yo pensando, ¿no? ¿Qué podría hacer? Pues no tengo kayak, entonces ni subirte al kayak, ¿a dónde te vas? O sea, van a venir olas, pero sí hay que estar preparados, informados. No sé si a ustedes les tocó el huracán, ¿cómo se llamó el que iba a pegar, que no pegó? El famoso Esperando Patricia. Ajá. La Mari puede hacer un cuento de cómo lo Claro, vivió. ya tengo el título, Se sí. llama Esperando a Patricia, ya tengo mi cuento. Sí, porque no sabíamos qué hacer, entonces cada quien, ¿a ustedes les tocó vivirlo? Sí. ¿Sí? ¿Se fueron a algún refugio o algo? A Tepic, tempranísimo en la mañana. Ah, fíjate. Sí, ¿Tú también, Sara? Nosotros en la carretera y esperando, viendo qué andaba pasando en Vallarta aquí. ¿Ah, sí? Sí. No, nosotros nos fuimos con varios amigos. Decíamos, bueno, ¿dónde quieres morir? Porque ya era demasiado tarde como para salir de aquí, ¿no? Entonces ya no podíamos ir en carretera, ya no podíamos hacer más cosas. Entonces era terrible porque dijo, bueno, ¿con quién? Alguien que me pueda salvar. Yo me fui con mi amiga, la más valiente, que tenía kayak, tubos de salvamento, todo. Y ahí, y Damaris también hizo lo propio, hizo un búnker, ¿no? Hice mi búnker en el baño. 5 gentes con todo.